la palabra de Dios, una historia maravillosa, tremendo de lo que Dios ha hecho en un hombre que habitaba en un lugar llamado Gádara. Era la región de los Gadarenos. Y quiero compartirle esta porción de la palabra de Dios porque muchas veces de pronto hay personas que tienen una actividad, una actitud. De pronto hay personas que de repente tienen como manifestaciones y no saben qué es lo que sucede con sus vidas. Y como se trata del mundo espiritual, muchas veces uno no entiende estas cosas, pero quiero narrarle algo que nos cuenta la Biblia, la palabra de Dios, y de pronto quizás esto nos va a aclarar algunos puntos muy importantes para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, en este día quiero compartirle el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5. La Biblia dice, echa fuera los demonios del Gadareno. Así dice el título de este capítulo. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había salido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló. Y también dice la palabra de Dios en este versículo, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los hatos de cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de los contornos. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con Jesús, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este hombre se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esta es una historia maravillosa, preciosa. Vemos la misericordia de Dios, vemos la mano compasiva de Dios, pero también vemos la autoridad de Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Lo que vemos aquí es que hay un hombre que fue de pronto invadido por espíritus inmundos. Esto se llama posesión diabólica. Es que los demonios tomaron pleno control y dominio de todo su ser.
De tal manera que, usted fíjese lo que cuenta la palabra de Dios aquí, dice que cuando Jesús reprende a los espíritus, luego que Jesús le pregunta ¿cómo te llamas? Y le responde Legión, me llamo porque somos muchos, dice. Y luego que Jesús reprende al espíritu, el espíritu cuando sale cerdos. Y dice la palabra de Dios, esto está en el versículo 13 del capítulo 5 de San Marcos, dice que eran 2000 que estaban en el acto que se precipitó al mar. Usted fíjese que 2000 demonios podían habitar en un hombre, de tal manera que ¿qué habían hecho de esta persona los demonios? La Biblia dice que este hombre habitaba en los sepulcros porque tenía un espíritu inmundo, y dice, tenía su morada en los sepulcros. Y esto es algo tremendo, porque usted fíjese que este hombre, al tener esa influencia espiritual demoníaca, él no era dueño de su persona. Y de pronto los demonios lo llevaban a habitar, a vivir. Morada habla de donde él vivía, que vivía en los sepulcros, y dice que andaba dando voces de día y de noche. Usted fíjese, una persona atormentada, endemoniada, influenciada por las fuerzas del infierno, y de pronto no tenía libertad ese hombre. Y dice que muchas veces lo ataron con grillos, con cadenas, y dice que tal era la fuerza que tenía, que dice que había roto las cadenas, había hecho pedazos los grillos. Esas son las fuerzas espirituales demoníacas. Muchas veces ha sucedido que en campañas o en la misma iglesia, de orar por personas y de pronto haber una manifestación de esa persona que no tiene control de sí mismo, esa persona empieza a hablar en un lenguaje espiritual, demoníaco, y empieza a decir cosas, el diablo se manifiesta, y esto le sucede a muchas personas que de pronto no conocen a Dios, y muchas veces por incursionar en distintas sectas, de pronto los demonios vienen y toman pleno control y dominio de muchas personas. No importa la condición social, no importa el color de piel, no importa si es inteligente, no importa de pronto si es grande, si es chico, si es pequeño, si es una persona adulta, anciano o niño. El tema, los demonios vienen y no piden permiso para entrar y esclavizar a una persona. La Biblia dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque dice, muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominarle. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces por los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló y se postró ante Jesús. Así le sucede a mucha gente. De pronto muchas personas no saben qué sucede con ellos, porque de pronto hay cambios bruscos en su persona, en su carácter, en su forma de ver las cosas, en la forma de no poder controlar el carácter, su forma de ser, y de pronto vienen los gritos, vienen las peleas, los conflictos, las divisiones, contiendas, agresiones verbales y hasta físicas. Y de pronto uno no sabe qué es lo que le está pasando, porque de pronto cuando está sereno, de pronto reflexiona y dice, ¿qué me pasó? ¿Qué me sucedió? ¿Por qué no pude controlarme? Y a veces hay influencias espirituales demoníacas que uno no se da cuenta, porque donde no está Jesús, donde no está el Señor Jesús, hay otra actividad espiritual demoníaca. Y esto es tremendo, pero quiero contarle esta historia maravillosa porque quizás usted o conoce a alguien que le esté sucediendo este tipo de cosas y usted por la palabra se va a dar cuenta de lo que está pasando.
y de pronto si viene a Cristo es el único que lo puede libertar. Pero esto quiero compartirle un poquito más, después comentando acerca de las influencias espirituales que uno a veces no se da cuenta, pero esto existe. Dice que cuando este hombre vio a Jesús, dice que vino y se postró ante Jesús. La palabra de Dios nos dice que él corrió y se arrodilló ante Jesús. O sea, el mismo demonio que habitaba en este hombre hizo que este hombre corriese hacia Jesús, porque sabe que los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero la palabra de Dios dice que todos se arrodillarán ante el Señor y confesarán que Jesucristo es el Señor. La palabra de Dios dice en este versículo, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque donde está la presencia de Dios, los demonios no pueden permanecer y se sienten como atormentados por la presencia de Dios. Por eso, cuando una persona influenciada con espíritus de demonios vienen a donde estamos predicando la palabra de Dios, no pueden permanecer. Y si la persona se humilla y se postra y acepta a Cristo, puede ser liberada, como fue liberado este hombre. A nosotros nos ha pasado de muchas personas venir a la iglesia en esta condición. Hace muy poquito vino una mujer que estábamos compartiendo la palabra de Dios y repentinamente se manifestó. Y esta persona empezó a revolcarse en el piso y a dar voces, como dice la palabra de Dios. Y hemos orado, y después que salió el demonio, esta persona quedó completamente libre y parecía otra persona. Porque la persona endemoniada, hasta su rostro, sus ojos, son diferentes. Pero cuando Cristo vino al corazón de la persona, la paz de Dios viene, la mirada le cambia, porque la mirada, los ojos son las expresiones del alma, son las ventanas del alma. Y nuestro rostro refleja lo que hay en el corazón. Y cuando está la libertad de Dios, la bendición de Dios, todo cambia, porque el cambio lo hace Jesús. La palabra de Dios dice en este versículo, porque le decía a Jesús, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Pero era Jesús el que le preguntó. Y a veces cometemos los errores, los ministros, de preguntarle, ¿cómo te llamas y cómo te llamas? Pero eso no importa. Lo que importa es que yo debo usar la autoridad de Dios para echar fuera ese demonio y libertar a la persona. Eso es lo importante. La palabra de Dios dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Usted fíjese que los demonios le rogaban a Jesús que no los echara de aquel lugar, porque era como que en esa región estaban habitando ellos, porque los espíritus, los demonios, hay demonios territoriales, hay gobernadores, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes y en distintos lugares es como que tienen el dominio de ese lugar. Por eso nosotros cuando oramos por la región, por el territorio, por la provincia donde estamos, por la nación a la que pertenecemos, para que Cristo pueda reinar en el nombre del Señor. También la palabra de Dios dice que cuando salió, dice que el hato de cerdo eran como de 2000 cerdos. Así que usted calcule y piense por un momento cuántos demonios habitaban en aquel hombre y cuántos demonios a veces puede habitar en alguna persona que tiene estas manifestaciones que uno no sabe qué es lo que le pasa. Está teniendo una influencia espiritual demoníaca por la cual debemos orar para que la persona sea libre y para que Cristo establezca su reino de paz, de bendición en su vida en el nombre del Señor. La palabra de Dios dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron de aquel lugar y fueron a la ciudad y a los campos y dieron avisos, pero dice que cuando vinieron, la sorpresa fue que a aquel hombre a quien ellos conocían y veían sus comportamientos y por el cual ellos no pudieron hacer nada y nadie les pudo ayudar porque era un problema espiritual, lo vieron sentado. Dice que lo vieron, mire, le voy a leer lo que dice la palabra, porque es importante esto.
Dice, vienen a Jesús y ven que al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Qué quiere decir que lo vieron vestido? Porque el demonio desnuda a la gente. Una de las cosas que podemos ver es el carnaval. El carnaval significa la fiesta de la carne. Eso es lo que significa. Y la gente empieza a desnudarse porque el demonio desnuda a las personas. Pero sin embargo, cuando este hombre vino a Cristo, luego se vistió porque él andaba desnudo, dando gritos y voces. Así actúan los endemoniados. Por eso usted cuando ve a mucha gente que se tiende a sacarse la ropa, es que hay una actividad espiritual demoníaca en esas personas. La palabra de Dios dice en este versículo, por ahí a alguien no le va a gustar lo que lo estoy diciendo, pero si usted de pronto ve personas así o tiene estas cosas así raras de sacarse y desnudarse la ropa para mostrar su vergüenza, es que hay una actividad espiritual demoníaca. La Biblia dice que estaba sentado. Sentado está hablando de una persona que tiene descanso, que tiene reposo, que tiene paz. Esa es la persona, es una actitud, el estar sentado. Y dice que estaba en su juicio cabal. Quiere decir que ese hombre había vuelto a la normalidad, a ser una persona, digamos, normal, tranquila, con la paz de Dios. Eso está diciendo la palabra de Dios. Y dice que ellos tuvieron miedo porque ellos conocían cuál era la condición de este hombre, los comportamientos de este hombre, no pudieron hacer nada por él, pero vieron que cuando llegó Jesús, todo había cambiado en aquel hombre. ¿Sabe lo que aconteció con aquel hombre? Aquel hombre agradecido. La Biblia dice que él quería seguir a Jesús y dice que le rogó a Jesús que lo dejara ir con él, pero dice que Jesús no se lo permitió, lo dice capítulo 5 de San Marcos, versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, cómo ha tenido misericordia. Esto es lo importante, que Jesús tuvo misericordia de ese hombre, y que luego que este hombre vemos que está en su sano juicio, vemos que está vestido, vemos a este hombre sentado, vemos la transformación de esa persona. Y cuando Dios transforma a una persona, sucede que Dios lo envía a predicar. Le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Es el testificar. Yo era, pero ahora soy en Cristo. Yo era lo que era, no importa lo que fuiste. Lo importante es que yo vine a Cristo, que al entregarme a Él, Cristo cambió mi vida y hoy tengo un testimonio y puedo contar lo que Dios ha hecho conmigo. Y Dios, ese hombre dice la palabra de Dios, mire, dice el versículo 20, porque ya termino, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban, porque todos le conocían. Y de pronto cambió su actitud, cambió su persona, cambió su testimonio. Vieron las personas la transformación de vida. ¿Y tú cómo estás? Esta es la pregunta. Para estar como este hombre quedó después del encuentro con Jesús, debes hacer esto. Reconocer a Cristo como tu Salvador personal y como Señor de tu vida. ¿Lo querés hacer? Di conmigo, Señor Jesús, en esta hora, abro mi corazón y te acepto como Salvador personal. Te pido que me ayudes, así como lo hiciste con este hombre. Yo necesito esa bendición, esa ayuda. Señor, te ruego que tengas misericordia de mí, de mi familia. Te pido tu bendición en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amado Dios, oro por aquellas personas que están viendo el programa y, Señor, que han escuchado esta lectura bíblica y quizás hay personas que se sientan en esta condición y no saben qué hacer para liberarse. Y tal vez tengan seres queridos, y tal vez tengan amigos y algún vecino que están viendo unos comportamientos raros y que no puede nadie ayudarle. El que te va a ayudar es Cristo Jesús. Solo cree y verás la gloria de Dios en tu persona y en ese ser querido, porque el poder de Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y ese Jesús que caminó hace 2000 años está caminando a través de este programa para alcanzarte y